Bueno, vamos a explicar en este video algunas cosas de lo que tiene que ver con las cuentas, su nombre, su composición. Algunas cosas ya hemos visto anteriormente y vimos que las cuentas son 6 clases de cuentas. Pues primero vimos que hay cuentas reales, que hay cuentas nominales, que hay cuentas de orden. Las cuentas reales son aquellas que continúan con su valor en cada uno de los años o periodos contables. Las cuentas nominales son aquellas que pierden su valor al final de cada año con el objeto de que se pueda registrar la utilidad o la pérdida. Las cuentas reales forman el estado de situación financiera o balance general, que son el activo, el pasivo y el patrimonio. Vimos esos conceptos, que es un activo, que es un pasivo, que es patrimonio. Las cuentas nominales forman el estado de resultados, nos muestran la utilidad o la pérdida y están conformadas por los ingresos, los costos y los gastos. ¿Sí? Vamos en este momento también a mirar cómo es el movimiento de las cuentas. Entonces, para ello, pues recordemos, ¿sí?, que una cuenta, la definición de la cuenta nos dice que es un término usado en contabilidad para registrar en forma ordenada las operaciones que diariamente realiza una empresa. Las partes de la cuenta es el código de la cuenta, en este caso, por ejemplo, 6205, el nombre de la cuenta de mercancías. Esto lo obtenemos del plan de cuentas, ¿sí? El lado izquierdo de la cuenta T se llama debe, el lado derecho de la cuenta T se llama haber, y tanto en el debe como el haber colocamos el movimiento de las cuentas, ¿sí? Aquí pues está el otro ejemplo, o en este registro de contabilidad, el código, el nombre, el debe y el haber, y los valores o los movimientos de la cuenta tanto en el debe como en el haber. También vimos ya pues las 6 clases de cuentas, y entonces ahora dividimos en 2 grupos esas clases de cuentas. En un grupo tenemos el activo, los costos y los gastos, y en el otro grupo el pasivo, el patrimonio y los ingresos, ¿sí? Para el movimiento de las cuentas es importante que nos aprendamos esta norma, ¿sí? Los activos, los costos y los gastos se crean y se aumentan con valores en el debe, se disminuyen y se cancelan con valores en el haber, ¿sí? Los demás, pasivo, patrimonio e ingreso, trabajan con la norma al contrario, ¿sí? Se disminuyen y se cancelan en el debe y se crean y se aumentan en el haber, ¿sí? Normalmente las cuentas de activo, de costos y de gastos tienen saldo en el debe, ¿sí?, a excepción de las provisiones, las depreciaciones, las amortizaciones, el agotamiento y las devoluciones en compras, que trabajan con la norma contraria. Y en el caso de el pasivo, el patrimonio y los ingresos, nos dicen se crean y se aumentan con valores en el haber, se disminuyen y se cancelan con valores en el debe. Su saldo normalmente está en el haber, a excepción de las devoluciones en ventas y de las pérdidas, ¿sí? Entonces, con base en esta norma de disminuciones y aumentos y las clases de cuentas, hacemos los registros contables ya de como lo que es la partida doble. Es decir, la partida doble consiste en que al efectuar los registros de las transacciones contables, estos deben guardar un equilibrio como si fuera una balanza. Es decir, cada operación que se registre debe tener por lo menos 2 anotaciones, una en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, por el mismo valor, con el fin de conservar el equilibrio. O sea que siempre vamos a tener
un valor en el debe, otro valor en el haber, y esos valores deben ser iguales, siempre ese es el equilibrio que deben conservarnos, ¿sí? Cuando son varias cuentas que se manejan en un mismo registro de contabilidad, entonces los valores que se colocaron, la suma de los valores que se colocan en el debe debe ser igual a la suma de los valores que se colocan en el haber. Ya haremos unos ejemplos donde miremos exactamente qué es lo que hacemos. Aquí nos dicen, nos dan algunas recomendaciones para contabilizar las transacciones o operaciones contables en la contabilidad. Entonces dice, primero lea la transacción, identifique las cuentas que intervienen en la transacción. Entonces, si compró mercancías, si vendió mercancías, entonces mire qué cuentas intervienen en esa transacción. Y luego me dicen clasificar las cuentas de acuerdo a la clase a que pertenecen, ¿sí? Si es un activo, si es un pasivo, si es patrimonio, si es ingreso, si es costo o gasto. O sea, las 6 clases de cuentas. Luego me dicen determine de acuerdo a las reglas contables si estas se aumentan o se disminuyen con el fin de colocar los valores en cada una de las 2 columnas del debe o el haber, ¿sí? Entonces identificamos esta norma. Si se crea o se aumenta, colocaré el valor en el debe si es un activo, un costo o un gasto, ¿sí? O si la estoy disminuyendo, pues lo colocaría en el haber. Entonces debo aplicar, digamos, esta norma de aumentos o disminuciones en las cuentas. Registrar la operación teniendo en cuenta que siempre debemos obtener el equilibrio de la balanza. Los valores colocados en el debe deben ser igual a los valores colocados en el haber. Igualmente me dicen que nos debemos hacer 2 preguntas para facilitar, digamos, el registro de la transacción, ¿sí? ¿Qué hice y cómo lo hice? Entonces, por ejemplo, en este caso me dicen que compró mercancías a crédito por 100.000 pesos, ¿sí? Entonces me hago la pregunta, ¿qué hice? Una compra. ¿Cómo hizo la compra? A crédito. Eso es lo que le está diciendo el ejercicio. Compra de mercancías a crédito por 100.000. Entonces, ¿qué hice? Una compra. ¿Cómo la hice? A crédito, ¿sí? Luego, entonces, digo, ¿qué cuenta utilizo para registrar una compra? Entonces voy al plan de cuentas. Las compras son costos, o sea, los costos empiezan por el número 6, ¿sí? Recuerden que lo que ya lo miramos en un video anterior también, que los que empiezan por el 1 son activos, las que empiezan por el 2 pasivos, por el 3 patrimonio, por el 4 ingresos, por el 5 gastos y por el 6 costos. Entonces eso me lo tengo que aprender para poder buscar rápidamente en el plan de cuentas, si voy a buscar en el 1, en el 2 o en el 5, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta utilizo para una compra? De mercancías, ¿sí? Buscamos allá en plan de cuentas, en el número 6 vamos a encontrar una cuenta que se llama de mercancías. ¿Qué clase de cuenta es? Un costo, ¿sí? Los costos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, se crean y se aumentan en el debe, o sea que debo colocar el valor, los 100.000 pesos, en el debe. Cuenta para una compra a crédito, ¿cómo lo hice? A crédito, ¿sí? La cuenta para una compra a crédito es proveedores nacionales, ¿cierto? Cuando compro a crédito, ¿qué es un crédito que quedo debiendo? ¿Sí? Que debiendo el dinero. Cuando todo lo que debo lo registro en el pasivo, entonces debo buscar la cuenta
en el plan de cuentas las que empiezan por el número 2, proveedores nacionales. Como empieza por el número de 2, entonces me dice qué clase de cuenta es, un pasivo, porque empiezan por el número 2, decimos, ¿sí? ¿Cuál es la norma de los pasivos? Se crean y se aumentan con valores en el haber. O sea, sí, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? En este caso, ¿sí? Aquí los pasivos se crean y se aumentan con valores en el haber, ¿sí? Y los costos, que son las compras en este ejemplo, se crean y se aumentan con valores en el debe, ¿sí? Recuerde que siempre debemos tener entonces la igualdad, los valores del debe iguales a los valores del haber para cumplir con este principio de la partida doble. Entonces el registro que ya vamos a llevar a la contabilidad lo vemos aquí. Compré mercancías, utilizo la cuenta, las compras son un costo, busco en el número 6, voy a encontrar la cuenta 6205 que se llama de mercancías. ¿Qué me está indicando el 6? Que es un costo, el código me indica el 6 que es un costo, 62 que es una compra, 6205 de mercancías, ¿sí? En la cuenta T siempre tenemos en el lado izquierdo el debe, en el lado derecho el haber, el valor donde lo coloco. Como es un costo, los costos se crean y se aumentan en el debe, coloco el valor en el debe, ¿sí? ¿Cómo hizo la compra? A crédito. Entonces buscamos en los pasivos en el plan de cuentas y vamos a encontrar la cuenta 2205. ¿Qué me indica ese código? La clase, el 2, que es un pasivo, el 22, que es un pasivo exigible, ¿sí? 2205, que son proveedores nacionales, y coloco el valor en el haber, porque de acuerdo con la norma que acabamos de ver, los pasivos que empiezan por el número 2 se crean y se aumentan con valores en el haber, ¿sí? Entonces siempre voy a obtener, decimos, la igualdad o la balanza. ¿Cuánto coloqué en el debe? 100. ¿Cuánto coloqué en el haber? 100. Siempre tengo que tener la balanza equilibrada. Los valores del debe igual a los valores del haber, ¿sí? Este registro que acabamos de hacer es un asiento simple, ¿sí? ¿Qué es un asiento simple? Aquel donde solo intervienen dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Una cuenta que debitamos y otra que acreditamos, eso se llama un asiento simple o un registro simple. La otra definición que tenemos aquí es un asiento compuesto donde intervienen más de dos cuentas. Aquí no tenemos sino dos. De mercancías y proveedores nacionales, asiento simple. Compuesto donde intervienen más de dos. Entonces aquí está el ejemplo también de un asiento compuesto. Ejemplo, compramos mercancías por 100.000, cancelamos el 50% a través de un traslado bancario y el 50% a crédito. O sea, compramos mercancías por 100, cancelamos 50.000 y quedamos debiendo 50.000. Entonces, vuelvo y me hago la misma pregunta. ¿Qué hice? Una compra, ¿sí? ¿Cómo hice la compra? 50% a través de un crédito bancario y 50% a crédito. ¿Qué cuenta utilizo para compras? Busco en el plan de cuentas, las compras son un costo, entonces los costos empiezan por el número 6. Voy a mirar que el plan de cuentas me va a decir que utilice el código 6205, que el nombre es de mercancías, ¿sí? Ahora, ¿dónde coloco el valor? En el debe, porque los costos se crean y se aumentan con valores en el debe. Y ya hice la primera parte del registro de contabilidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hizo? Dice que 50% a través de un traslado bancario y 50% a crédito. Entonces, cuenta para una compra cancelando el 50%, bancos, ¿sí? Cuando yo debo siempre tratar de pagar a través de una institución financiera. Entonces utilizo la cuenta bancos. Bancos es un activo, la plata que tengo guardada en una institución financiera, entonces es un activo, ¿sí?
Entonces voy a buscar en las cuentas del número 1 y voy a encontrar la cuenta 1110 bancos, ¿sí? Pues, ¿qué me indicaría aquí? El 1, que es un activo, el 11, que es un activo disponible, 1110, que se llama bancos, ¿sí? Que hoy ya buscamos entonces la cuenta, la clase de cuenta, que es un activo, y debo entonces aplicar la norma de la partida doble, ¿sí? Los activos se disminuyen con valores en el haber. Entonces el valor debo colocarlo en el haber, porque estoy disminuyendo un activo. Entonces tenemos una parte del asiento: compré mercancías por 100, pagué el 50% a través de un traslado bancario y quedé debiendo el otro 50%. Entonces, como quedo debiendo, es un pasivo, ¿sí? Utilizo la cuenta 2205 proveedores nacionales, los pasivos empiezan por el número 2, ¿sí? Y coloco el 50%, ¿sí?, que quede debiendo en el haber, porque los pasivos se crean y se aumentan con valores en el haber, ¿sí? Entonces debo aprenderme esa norma, ¿sí?, de cómo se mueven las cuentas, cuál es el movimiento, dónde coloco el valor, en el debe o en el haber. Entonces vuelvo y les repito: los activos se crean y se aumentan con valores en el debe. Lo mismo me pasa con los costos y lo mismo me pasa con los gastos. Activo, costo y gasto se crean y se aumentan en el debe, se disminuyen y se cancelan en el haber. Y las otras tres clases de cuentas que me hacen falta, que son pasivo, patrimonio e ingresos, ¿sí?, trabajan con la norma contraria, se crean y se aumentan en el haber, se disminuyen y se cancelan en el debe, ¿sí? Entonces esa es la forma en que vamos haciendo los registros de contabilidad, ¿sí? Siempre decimos, haciéndonos la pregunta, ¿sí?, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Sí? Y buscando entonces en el plan de cuentas, ¿sí?, la clase de cuenta, que decimos son del 1 al 6, ¿sí?, y aprendiéndonos la norma del movimiento de las cuentas o de la partida doble, que siempre me van a decir entonces que esta norma, ¿sí?, activo, costos y gastos, cómo se crean, cómo se aumentan, cómo se disminuyen y cómo se cancelan, ¿sí? Esa es la forma entonces en que vamos haciendo los registros contables. Por eso pues es importante que miren el plan de cuentas, que se apropien estos conocimientos, estos me los tengo que aprender de memoria, ¿sí?, y que vayan aprendiendo a manejar el plan de cuentas, dependiendo, decimos, si la cuenta es un activo, un ingreso, un gasto, etcétera, ¿sí?, para poder hacer los registros de contabilidad. Muchas gracias.